חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה8/7/2002. Queridos amigos, en la primera parte de la clase vamos a ver una clase de 2002 basada en un artículo que significa que el Creador favorece a la persona en el trabajo. Es un artículo de Rabash. Pueden encontrarlo en Cábala Media. Primero vamos a leer el artículo en las decenas. Tenemos 34 minutos. ¿Qué significa que el Creador favorezca a alguien en el trabajo? Nuestros sabios dijeron sobre el versículo, el Creador volverá su rostro hacia ti. Un versículo dice, el Creador te favorecerá, y el otro versículo dice, ¿quién no vuelve su rostro? ¿Cómo se pueden reconciliar estos dos versículos? Cuando Israel hace la voluntad del Creador, el Creador te favorecerá. Cuando no hacen la voluntad del Creador. Quien no favorece, hasta aquí sus palabras. Debemos entender esto. Si Israel hace la voluntad del Creador, ¿por qué es necesario ser favorecido? Para entender lo que explicaron, primero debemos comprender qué es la voluntad del Creador y qué es el rostro del Creador. Aprendemos que la voluntad del Creador es otorgar, como está escrito, que el propósito de la creación es su deseo de hacer el bien a sus creaciones, es decir, otorgarles deleite y placer. El rostro del Creador se llama revelación del rostro, cuando uno es recompensado con alcanzar la providencia revelada, que es el Creador, conduce el mundo como bueno y hace el bien. Está escrito, el primer grado de la revelación del rostro es el logro de la providencia de recompensa y castigo con total claridad. Esto llega a la persona solo a través de su salvación, cuando a uno se le concede la apertura de los ojos con la Sagrada Torah. Es un logro maravilloso y se convierte en un manantial en crecida. En cualquier mitzvah de la Sagrada Torah que uno ha guardado su propio trabajo y elección, se le concede ver la recompensa de la mitzvah destinada para él en el mundo por venir, así como la gran pérdida en la transgresión. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que preguntamos sobre lo que está escrito aquí, que los que hacen la voluntad del Creador, Él los favorece. Si están haciendo la voluntad del Creador, ¿por qué necesitan el Creador? Te favorecerá. El asunto es que el rostro del Creador es la revelación de su guía, como una guía del bueno y hace el bien, como una corrección antes de que uno corrija el deseo de recibir para trabajar con el fin de otorgar, habrá ocultación en su providencia. Por lo tanto, antes de alcanzar el estado de hacedor de su voluntad, es decir, como la voluntad del Creador que es otorgar, el hombre también debe tener el deseo de llegar al otorgamiento. Cuando hay equivalencia de forma, el Creador puede darle la revelación de su rostro, que es la apertura de los ojos en la Torah, y ser recompensado con el logro de que el Creador dirige el mundo en la manera de bueno y hace el bien. Pero esto puede ser solo después de que uno haga la voluntad del Creador, lo que significa que ha sido recompensado con el deseo de otorgar, ya que específicamente entonces se retira el simsum y la ocultación. Antes de que Israel haga la voluntad del Creador, cuando más bien quieren en el Creador, que el Creador les dé todo en las vasijas de recepción, lo cual es opuesto a la voluntad del Creador cuyo deseo es otorgar, debe haber una guía en la forma de quien no favorecerá, pero en la forma de Ajoraim, llamada la ocultación del rostro del Creador. Esto se considera como quien no favorecerá, y es debido a la corrección para que no haya vergüenza. Del mismo modo, debemos interpretar el versículo anterior,
en relación con el momento en que comienza el trabajo, antes de que haya sido recompensado con estar entre aquellos que han sido recompensados con hacer la voluntad del Creador. Debemos interpretar que hacedor de su voluntad significa los que están caminando en el camino para lograr estar entre aquellos que hacen la voluntad del Creador, ya que cuando caminan por este camino, ya llevan el nombre del camino por el que caminan. Esto es como Bala Sulam dijo acerca de lo que está escrito: dará sabiduría a los sabios. Él preguntó, debería haber dicho, dará sabiduría a los tontos. Y dijo que esto se refiere a aquellos que ya quieren sabiduría, que ya se les llama sabios, porque están caminando en el camino hacia el alcance de la sabiduría. Y dado que están dando un despertar desde abajo, se les da sabiduría desde arriba. Aquí también, cuando quieren alcanzar la fuerza del deseo de otorgar, esto se considera como hacer la voluntad del Creador. De acuerdo con la regla, el que viene a purificarse recibe ayuda. Reciben ayuda del Creador. Por esta razón, la Escritura les dice, el Creador te favorecerá. Esto significa que el Creador les ilumina su rostro, es decir, que los ayuda. ¿Y cuál es la ayuda? Así es como está escrito en el Zohar. El que viene a purificarse es ayudado. Él pregunta, ¿con qué? La respuesta es con un alma sagrada, que se llama el rostro del Creador. Como está escrito, porque a la luz de tu rostro nos has dado la Torá de la vida y el amor de la benevolencia. En otras palabras, a través de la luz del rostro, recién el amor de Gesed, que es el otorgamiento. Es decir, que el Creador les da la fuerza para amar a Gesed, lo que significa amar, ser un dador. Esto se llama el Creador volverá su rostro hacia ti y te dará paz. Paz significa, ¿cómo está escrito? Salmo 85. Escucharé lo que el Creador, Dios, dirá, porque hablará paz a su pueblo y no permitirá que se vuelvan a su necedad. De esto se deduce que paz significa que el Creador dice paz, que no volverá a pecar, y se les recompensa por estar en paz con el Creador. Este es el significado de cuando hacen la voluntad del Creador. Reciben la ayuda del Creador, como dice, el Creador te favorecerá. Pero cuando no hacen la voluntad del Creador, cuando no van por el camino para alcanzar la voluntad del Creador, que es el deseo de otorgar, se dice de ellos quien no favorece. Es decir, no puede ayudarlos satisfaciendo sus deseos, ya que sus deseos son lo contrario de la Kedushá. Entonces, ¿cómo puede darles algo que contradiga la voluntad del Creador? Ya que todo lo que debe hacer el hombre en el trabajo es corregir sus acciones, para que estén con la intención, con el fin de otorgar. Si el Creador los favorece, eso significa que reciben ayuda para que trabajen por el deseo de recibir para sí mismos. Es como si el Creador los estuviera provocando su fracaso. Por lo tanto, el Creador los ayuda a no favorecerlos, para que no permanezcan en el amor propio. Se dijo sobre esto, el que viene a purificar, le abren, pero no recibe ayuda, a diferencia de cuando viene a purificarse, a quien se le ayuda. Ahora podemos entender el significado de arrepentimiento. ¿Qué deberá uno responder? Ya que teshuvá significa que recibió algo y debe devolver lo que recibió.
La cuestión es que, dado que el hombre nace con una naturaleza que es el deseo de recibir para su propio beneficio, cuando quiere trabajar solo por el bien del hombre, es decir, que quiere que el Creador llene sus vasijas de recepción, la persona debe arrepentirse de esto, lo que significa hacer todo por el bien del Creador. En otras palabras, lo que recibe no quiere recibirlo por su propio bien, sino todo lo que recibe es para dar contento al Creador, como el Creador que quiere que el hombre reciba. Como está escrito, su deseo es hacer el bien a sus creaciones. Se deduce que todo lo que recibe es solo para otorgar. De lo contrario, no quiere recibir. Esto es teshuvah, arrepentimiento, lo que significa que devuelve todo lo que recibe. Así es como está escrito en el Zohar, Naso.28. Cualquiera que se arrepienta es como si hubiera devuelto la letra Hei, que es Malhut, a la letra Vav, que es Zerampin, que es el hijo de Yod, Hei, completando Havaya. Esto es sin duda el arrepentimiento, porque son las letras de la Hei regresará a la Vav. Y en el Zohar, Naso.31 dice, este arrepentimiento que es Malhut y la Hei de Havaya se llama vida, como está escrito, porque de ahí proviene la vida, que son el alma de Israel, son los resultados de Malhut, que se llama vida. Ella es una Javel, aliento, que sale y entra en la boca de una persona sin trabajo y sin labor. ¿Qué es la Hei de Behi Baram? Porque la letra Hei se expresa con la boca más fácilmente que todas las letras. Y se dijo al respecto, y él contempla la imagen del Creador, ya que Malhut se llama la imagen del Creador. Además, solo en la sombra caminará el hombre, y debido a que está sobre la cabeza del hombre, no debe caminar 4 codos en la cabeza descubierta, ya que si se aparta de la cabeza del hombre, la vida se aleja inmediatamente de él. Debemos interpretar las palabras del Zohar cuando dice que el arrepentimiento significa el regreso de la Hei a la Vav. La cuestión es que todo nuestro trabajo es asumir el yugo del reino de los cielos, aunque esté oculto y escondido. Es decir, aunque el pensamiento de la creación es hacer el bien a sus creaciones, hubo un simsum y una ocultación en el reino de los cielos para que hubiera espacio para elegir. Lo que significa que el hombre podría decir que no acepta el yugo del reino de los cielos por amor propio, sino para dar contento a su Hacedor. Si el rey fuera revelado, el hombre aceptaría la revelación del rey por amor propio, ya que debemos creer que no haya mayor placer en el mundo que ver el rostro del rey. De ello se deduce que en el momento de la aceptación del reino de los cielos, el hombre se vio obligado a separar debido a la disparidad de forma, ya que se sabe que la disparidad de forma provoca la separación en el espíritu. De esto se deduce que esta ocultación hace que sea difícil para nosotros asumir el yugo del reino de los cielos y creer que su guía es de manera buena y benefactor. Solo cuando uno camina en el camino hacia el alcance de la equivalencia de forma, es decir, que todas sus acciones serán por el bien del Creador, en la medida en que su intención sea otorgar, hasta ese punto, el ocultamiento y la restricción, simsum, se eliminan
de él. En ese momento la persona puede obtener el deleite y placer, ya que recibe a la manera de Or Joser, luz que retorna. Esto significa que disfruta solo porque quiere dar contento a su hacedor. Por lo tanto, la recepción del placer no inflige separación. En este estado, la persona recibe la abundancia de acuerdo con la regla. Más de lo que el ternero quiere mamar, la vaca quiere amamantar. Entonces la persona no tiene más trabajo para obtener nada porque el superior le puede dar para que ya tiene los kelim, las vasijas, de equivalencia de forma. De esto se deduce que lo principal del trabajo del hombre es obtener vasijas de otorgamiento. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que es el arrepentimiento. Cuando dice la Hei, que es Malhut, regresará, ya que ella está separada del nombre Havaya, es decir, Malhut, que es la totalidad de las almas, y debe proveer para todas las almas. Si los seres creados trabajan como deben hacerlo, es decir, que hacen todo lo posible con el fin de otorgar, cada uno de ellos provoca un deseo de otorgar en la raíz de su alma. En ese momento, Malhut recibe equivalencia de forma con el Creador, quien es el dador. De esto se deduce que la abundancia se vierte a las criaturas sin ningún esfuerzo ni trabajo, como en las palabras del Zohar, ya que la entrega de la abundancia pertenece al Creador. Él dará y el hombre no tendrá trabajo para obtenerlo. Más bien, todo el trabajo del hombre está en los kelim, por lo que tendrá equivalencia de forma. Esto se llama el trabajo de la tierra, es decir, que el trabajo es que su reino en los cielos sea con el fin de otorgar. Así es como está escrito. Todo está en manos del cielo, excepto el temor al cielo. Debemos interpretar que todo significa el llenado que da el Creador. Hay muchos tipos en la abundancia, pero en general se llaman naranjai, o jochma, o hasadim. El Creador da todo esto sin ningún trabajo por parte del hombre. Aparte del temor al cielo, donde el temor significa que uno debe trabajar para tener temor de que quizá no pueda trabajar para otorgar. Esto pertenece al trabajo del hombre. En otras palabras, una persona tiene temor de no poder tener la intención con el fin de otorgar. Atribuimos la cuestión de no recibir al hombre y el asunto de dar la atribuimos al Creador. De esto se deduce que el temor al cielo significa que tiene miedo de recibir, ya que podría llegar a separarse del Creador. Este trabajo, lo atribuimos al hombre. Es decir, todo el trabajo del hombre es obtener vasijas de otorgamiento. Pero no le corresponde al hombre buscar consejos sobre cómo obtener abundancia, ya que no debemos preocuparnos por esto. Más bien, todas nuestras preocupaciones deben ser cómo obtener el deseo de otorgar, ya que Malhut, que se llama vida, de ella son los resultados de la vida. Esto es después de que se ha obtenido las vasijas de otorgamiento. Al devolver la Malhut, llamada el Kli receptor, para que ahora sea como un Kli que da, es decir, que los seres creados han corregido en la raíz de sus almas, que es Malhut, porque el trabajar para otorgar y no para recibir. En ese momento Malhut,
les otorga la vida como está escrito, porque de ahí son los resultados de la vida. Esto uno lo recibe sin esfuerzo y sin trabajo, que es el significado de la Hei de Behibaram. En otras palabras, una vez que la persona ha corregido la Malhut, que es la Hei final, en equivalencia de forma con las Jod, Yod, Hei, Vav, la abundancia se extiende al hombre que la ha corregido sin esfuerzo ni trabajo. Este es el significado de decir, se dijo acerca de ella y la imagen del Creador mira, ya que Malhut se llama la imagen del Creador. Debemos interpretar que Él quiere decirnos que todo el trabajo es solo sobre el temor, lo que significa no recibir la abundancia, no sea que no pueda tener la fuerza de dirigir con el fin de otorgar. Así es como está escrito sobre Moshe, y Moshe escondió su rostro porque tenía miedo de mirar. Dijeron que a cambio de Moshe escondió su rostro, fue recompensado con la imagen del Creador. Mira. En otras palabras, el trabajo está en el temor como está escrito, porque tenía miedo de mirar. Después de lo cual vino la recompensa sin esfuerzo ni trabajo, cuando fue recompensado con ver la imagen del Creador, que es Malhut, como dice, porque Malhut se llama la imagen del Creador. Se deduce que toda la vida vino después de Malhut. Como ella dice, Vav, Hei, de Havaya se llama vida, porque viene sin esfuerzo ni trabajo. Ese es el significado de solo en la sombra caminará el hombre. Palasulam dijo que sombra significa sombrear, y la sombra es donde el sol no brilla, lo cual es ocultamiento. En otras palabras, una vez que la persona acepta el reino de los cielos como ocultación por encima de la razón, es recompensada con el conocimiento de la Kedusha. Este es el significado de lo que está escrito. Solo en la sombra caminará el hombre, es decir, únicamente cuando se asume el reino de los cielos como una sombra por la cual podrá ascender los peldaños de la santidad. Y este es el significado de caminará. Además, debemos interpretar lo que está escrito. Uno no debe caminar 4 codos con la cabeza descubierta. Cabeza significa conocimiento e intelecto. Cubrir la cabeza significa que cubre el intelecto y no lo mira, sino que va más por encima de la razón. 4 codos es el hombre. Esta es su altura. Significa que uno tiene prohibido caminar sin fe por encima de la razón. Si camina dentro de la razón, lo que significa con la cabeza descubierta, la vida se aleja inmediatamente de él. Más bien, justamente cubriendo la cabeza, será recompensado con el conocimiento de la Kedusha. Sin embargo, este trabajo de fe por encima de la razón debe ser con una mente sana, porque solo entonces el hombre puede entender por qué es por encima de la razón. De lo contrario, una persona se equivoca con el significado de por encima de la razón. Esto es como nuestros sabios dijeron: no apacigües a tu amigo mientras está enojado. Por lo tanto, cuando uno está enojado, cuando está insatisfecho con la situación en la que se encuentra y comienza a hacer introspección, cae en errores y no puede calcular con sinceridad cómo dijeron nuestros sabios. Una vez que viene con ira, pasa por cada error.
La ira principal del hombre hacia sí mismo se expresa en el trabajo con la tristeza del estado en el que se encuentra. Por lo tanto, todos los cálculos que hace son incorrectos. Se encuentra en un estado en el que no hay paz mental en él. En ese estado no debe hacer ningún cálculo, sino asumir el reino de los cielos sin ningún cálculo. Solo una vez que haya asumido el yugo del reino de los cielos por la fuerza, y cuando su ira ha disminuido, puede hacer cálculos para saber lo que está por encima de la razón y lo que está por debajo de la razón, y lo que está dentro de la razón. Debemos saber que cuando la persona está enojada por algo, siente que se encuentra en una situación incómoda. En ese momento es imposible creer en la providencia privada, que el Creador lidera el mundo de la manera del bueno y hace el bien. Por lo tanto, en ese estado culmina la guía del Creador y naturalmente se separa de la fe, ya que hay una corrección desde arriba que nuestros sabios llaman: uno no peca a menos que un espíritu de tontería haya entrado. Esto significa que el espíritu de la Kedushá que tenía se apartó de él. Eso se hace a favor del hombre, ya que cuando no tiene el espíritu de la Kedushá, no puede manchar lo que no tiene. Por lo tanto, cuando uno cae en un estado de tristeza, es decir, que no tiene nada de lo que obtener alegría, se separa de la Kedushá. En ese momento solo hay un consejo: asumir por la fuerza el yugo del reino de los cielos y pedir al Creador que lo ayude, a fin de que esta coacción que ha asumido, que el Creador lo ayude para hacerla con alegría. Como está escrito, sirve al Creador con alegría, puesto que ahora este trabajo es la fuerza para él. ¿De dónde se alegrará? Por esta razón debe elevar plegaria al Creador para que lo ayude a observar lo que está escrito. Sirve al Creador con alegría. Además, en ese momento el hombre debe sobreponerse en la forma de un despertar desde abajo y creer que es un gran privilegio que haya podido superar su situación y poder hacer algo contra el intelecto. Esto se llama por encima de la razón. Además, debe creer que una vez que se sobrepone por encima de la razón, se considera que es un trabajador, del Creador. Es decir, que la superación que ahora está haciendo se llama trabajo del Creador, ya que ahora está trabajando con fe por encima de la razón. En otras palabras, solo ahora se le considera trabajando, ya que el cuerpo no está de acuerdo con este trabajo. Por lo tanto, se deduce que cuando se llega a un estado en el que el cuerpo no quiere hacer el trabajo sagrado, y la persona se encuentra en un estado en el que no tiene espíritu de vida, este es el momento en que se considera que la persona no tiene fe en el Creador, ya que la fe en el Creador trae alegría. Por lo tanto, cuando está irritado y enojado consigo mismo, hasta el punto de que no puede soportar nada a su alrededor, se le considera un adorador de ídolos. Esto es como nuestros sabios dijeron: cualquiera que esté enojado es como si estuviera cometiendo adoración de ídolos. Eso es así porque no tiene fe. Por lo tanto, la persona debe tratar de agradecer al Creador por cada contacto que tenga con la espiritualidad, y así unifica la conexión con el Creador. En otras palabras, incluso
si está en un estado en el que el cuerpo rechaza cualquier cosa de la Kedushá, incluso sobre esto puede mantener contacto con el Creador. Es decir, que la persona debe decir en ese momento el hecho de sentir que no tenga ganas de trabajar, esto también se llama conexión. Es decir, la persona ve que no siempre piensa en el trabajo, lo quiera o no. Más bien debería pensar y preocuparse por otros asuntos que no tienen conexión con la espiritualidad. Por lo tanto, ahora que tiene conexión, hasta agradecido por ello, y con esto puede volver a entrar en el trabajo y comenzar a vivir una vida de Kedushá. Aunque hay muchos discernimientos en la conexión, cuando uno se conecta con el Creador, cualquier contacto es una gran cosa. Está escrito al respecto en Salmos 48:11, como tu nombre, Dios, así es tu gloria. Esto significa que tanto como el hombre pueda apreciar la grandeza e importancia del Creador, en esa medida puede agradecer y alabar al Creador. Claramente, cuanto más pueda imaginar para sí mismo la grandeza e importancia del Creador, él podrá alabar más al Creador. Sin embargo, al sobreponerse y alabar al Creador por algo, independientemente de por qué le agradece al Creador, este acto ya le da conexión con el Creador. Y con esto puede llegar a hacer el trabajo sagrado en el camino de la verdad. Por lo tanto, en todos los estados, solo la plegaria ayuda. אולם, על ידי זה שהאדם מתגבר ונותן שבח להשם על משהו, לא חשוב על מה שהוא נותן את התודה להשם, הפעולה הזו כבר נותנת קשר להשם, שעל ידי זה הוא יכול להיכנס לעבוד עבודת הקודש על דרך האמת. לכן, בכל המצבים, רק תפילה עוזרת. נעבור כעת לשיעור מתאריך השמיני. Ahora vamos a continuar a la clase grabada con el Rav. Vimos un artículo de la escalera que significa que el Creador favorezca a alguien en el trabajo. ¿Hay preguntas? Individualmente yo estoy opuesto al Creador y todo lo que hacemos aquí es el trabajo grupal. Decimos que tenemos que llegar a un estado del amor al prójimo. Entonces, ¿cómo estas dos cosas se conectan juntos y hacemos el trabajo correctamente? Está escrito que debemos adherirnos a Él. Esta es la meta que el Creador requiere de nosotros, que es el resultado final en el pensamiento inicial. Primero hubo un pensamiento, ¿sí?, que habrá una criatura como Él. Y de ese pensamiento, esa idea, una criatura fue creada con las mismas cualidades y condiciones para que pueda llegar al estado que el Creador tiene, ¿sí? Entonces, que haya uno exactamente opuesto al otro, es decir, la naturaleza de la criatura, las condiciones
de su entorno lo obligan de tal forma, o le permite, mejor dicho, a la criatura la posibilidad, a través de su propio libre albedrío, su sensación de elegir libremente lograr adhesión con el Creador. Y él sí logrará adhesión con el Creador. Esta cosa ocurre solamente entre la criatura y el Creador. No hay nada por fuera de estas dos cosas, en la realidad, para nada. No hubo y no hay y jamás habrá. El tema aquí es que ya que todo nace del pensamiento, la idea de el Creador, la creación, y llevar a esa criatura a equivalencia de forma y adhesión con el Creador, entonces, cuando nosotros hablamos cualquier duda, cualquier pregunta sobre la naturaleza o el carácter o el camino espiritual y las etapas que la criatura atraviesa y cómo el Creador lo influye en todas las etapas, si nosotros no sabemos por qué ocurre, tenemos que volver siempre al pensamiento de la creación, la cual es el resultado final, el estado final de la criatura. Y de ahí, desde el final, la criatura, el Creador, como empezó desde el principio, y empezó la creación, desde el resultado final, la imagen final, desde ese punto el Creador empezó el plan. Y como creó la criatura, como influye a la criatura, que avance desde el principio hasta el fin. Entonces, todo eso fue determinado desde el acto final. Entonces, si estamos haciendo una pregunta, cualquier pregunta, digamos que si nosotros sabemos que en todas las etapas, en cada aspecto, estamos hablando de una plegaria, una conexión con el Creador, un trabajo individual de la persona, entonces yo siento como singular. Y también aprendemos en todas partes. Si estudiamos el prefacio, el estudio de las 10 sefirot, está escrito que una vasija se conecta con otra vasija y un alma con otra alma. No hay tal cosa. Cada cli, cada alma se conecta con el Creador. Entonces, ¿por qué el Creador creó todas estas almas y estas leyes que tenemos que conectarnos entre nosotros y todos juntos? Entonces, de nuevo, todo viene de esa misma frase que el estado final origina del pensamiento inicial. Cuando hubo ese pensamiento inicial, de ahí tiene que venir el resultado. Y de ahí, esencialmente, tenemos que derivar todas nuestras respuestas. Es decir, que esto es necesario, que la criatura se tiene que dividir en muchas partes, y entre la conexión entre todas esas partes será, de alguna forma, podrá ejercer y conectarse con el Creador. Es decir, a través de la conexión con todas estas partes podrá entender qué significa conexión con el Creador, cómo conectarse con el Creador, cómo derivar fuerza de esto. Y podrá entonces tener algo con lo cual estudiar, un lugar de comienzo, un lugar como examinarse a sí mismo, ¿sí? Entonces la división de la criatura es necesaria, igual como él en sí mismo fue creado en una naturaleza que es opuesta al Creador y tiene que volver ahora y retornar a una equivalencia de forma con el Creador. Entonces, ¿cómo poder saber la equivalencia o la disparidad, la distancia o la cercanía? Todas esas cosas no pueden ser aprendidas con el Creador, porque el Creador está desconectado.
está en disparidad de formas, se llama desconexión, ¿sí? Una falta de sensación. Entonces, ¿cómo es que puede, sin embargo, comenzar este camino y continuar hasta el final? ¿Mm? Para que donde está desconectado del creador, en la medida que está desconectado ahí, de igual forma tendrá algún mecanismo que le permite completar esta desconexión. Yo estoy desconectado del creador un 100%, ¿cómo puedo ver que estoy desconectado? Entonces me dicen que hay algunos amigos y tienes que ahora con ellos chequear cuán desconectado estás de ellos y entonces saber que en la medida en que tú te conectas con ellos, en esa misma medida tú también vas a estar conectado, igualado con el Creador. Entonces, a pesar de que yo estoy en ocultamiento, tengo algún tipo de un lugar o un estado, una oportunidad de examinarme, de supervisarme en este lugar. Por lo tanto, la criatura no permanece, la criatura más bien dividida en muchas partes. ¿Cuántas? En la medida en que tiene todo tipo de discernimientos, en esos discernimientos se divide. Entonces, digamos que hay 620 partes en nosotros, 620 deseos. Entonces, cada deseo es parte de Adam Harishon. ¿Sí? Adam Harishon tiene Rosh Toch Sof. Su Toch es su vasija. Y el Sof también, todo junto, esto es Guf o cuerpo, ha sido dividido en 620 partes. Órganos se llaman órganos o deseos. Y cada deseo existe en sí mismo. Si es así, entonces, ¿cómo se puede conectar con otros? No puede conectarse con otros. Necesita saber qué se encuentra en el otro. Tiene que de alguna forma incorporarse con los otros a través de esta cualidad. Entonces estamos diciendo que el rompimiento fue hecho para, como resultado, todos los deseos de estos 620 deseos absorbe en sí mismos una incorporación con todos los otros deseos. Y entonces eso luego se dividió y se dividió y se dividió hasta el punto en que ahora cada deseo individual hay muchos deseos adicionales. Yo siempre digo que cualquier célula en el cuerpo necesita incluir y sentir a todas las otras células del cuerpo. Así realmente es. Y nosotros estamos revelando esto en la biología. Entonces, en cualquier sistema cerrado, no puede ser de otra forma. Si realmente funciona en una forma completa, tiene que ser así. Tiene que haber cierta ley, esa ley, que todo esté incorporado con todo lo demás. Y de aquí entendemos cómo la persona puede llegar a la adhesión con el Creador. Si trabaja con sí mismo y conecta todas sus partes, a pesar de que ahora están dispersas, si puede conectarlas juntas en otorgamiento, en equivalencia de forma con lo que hay con relación al Creador, lo que tiene que alcanzar, pero no piensa en relación al Creador, le está pensando cómo lo puede hacer con los otros deseos, todos los otros deseos. Si conecta estos deseos con otros deseos, de ahí recibe la cualidad de otorgamiento. La cualidad de otorgamiento en su cuerpo, en su alma colectiva llamada Adam. Pero esta cualidad de otorgamiento también trabaja con respecto al Creador. ¿Por qué trabaja con respecto al Creador?
¿Por qué me importa el Creador si estoy trabajando en conexión con el resto de las almas? Entonces estamos conectándonos y punto. La cosa es que debe haber una meta para empezar, la meta de la creación. La meta que es igual, ¿sí? La misma, conectarse con el Creador. Por lo tanto, para poder conectarnos con el Creador, debemos conectar las otras almas a mí, corregir mi actitud hacia ellas. Es decir, en la medida en que yo recibo el masaj, adquiero este masaj, y conectarme con los otros deseos del alma, en esa medida, si yo primero pienso en eso, con eso me voy a conectar con el Creador. ¿Por qué? Porque a través de esto voy a conectarme. No. La conexión se construye no de lo que yo pienso de antemano. Eso no es suficiente. Debería ser, pero no es suficiente. Hay esta condición necesaria, ¿sí? Esta condición es necesaria, pero es insuficiente. Esto es una idea científica. Lo podemos encontrar también en la matemática. Una condición necesaria. Condición necesaria es que al principio tengo que pensar en el Creador. Me quiero conectar con Él. Y por lo tanto, eso me obliga a que debo corregir mi actitud con el resto de las almas, el resto de los deseos en la criatura general que se llama el hombre. Si yo avanzo con esta intención para dirigirme al Creador, si me quiero ir a conectar con ellos, entonces tengo una dificultad conectarme con ellos. Esta dificultad es que yo estoy conectando estas dos direcciones simultáneamente. Estoy haciendo una condición, me estoy conectando con ellos para conectarme con el Creador. Yo realizo esta condición, esta condición me genera gran dificultad. Esta condición tiene que llevarme a un estado donde yo me doy cuenta de que yo no puedo conectarme, que el poder para conectarme con ellos tiene que ser recibido de Él. Y gracias a eso yo puedo lograr la conexión con Él. Es decir, entonces, mi dirección para conectarme con las otras almas se convierte en el medio para llegar a esta necesidad que necesito para conectarme con el Creador, exigir fuerza de Él, del Creador. Aparentemente yo tengo trabajo, los amigos, nos estamos conectando para llegar a una meta espiritual, ¿sí? Pero yo veo que soy incapaz de lograr eso. Y este trabajo que yo no puedo hacer, eso me obliga a dirigirme al Creador nuevamente. Y entonces yo ciertamente estoy en dos procesos a la misma vez. En la medida en que yo quiero conectar con los amigos, en esa medida yo siento la urgencia de dirigirme a Él, al Creador, para pedirle fuerza, y en esa medida yo puedo adherirme, ¿sí?, a ellos. Y eso entonces se convierte en una y la misma cosa. Y después, al final del camino, o también en el medio del camino, puedo entender lo que estoy haciendo. Yo veo que mi conexión con el resto de las almas, mi conexión con el Creador, se convierte no en dos direcciones que debo conectar, pero son literalmente la misma dirección. Son una. Y existen en un mismo vehículo, una misma dirección. Alumno, esto también dijimos que el grupo tiene que crear una vasija colectiva. Ese es un estado donde yo estoy trabajando con mí mismo, no importa si es un amigo aquí o en otro lugar, no importa, yo me conecto con ellos para conectarme con el Creador. Entonces nos conectamos solamente con ese propósito, porque dijimos que tenemos que crear algo colectivo, cada uno tiene que insertarse en esta cosa que compartimos, ¿sí? Rav. Ahora, para empezar este camino espiritual, Rabash escribe que nos hemos reunido aquí para
llegar al grado de el hombre. Hombre, Adam, significa Adamé Dion, que se asemeja al superior. Entonces, esta es la meta, en primer lugar. Por eso, tenemos que conectarnos entre nosotros, ¿sí? O como explica sobre el hombre que deambula en el campo, que queremos conectarnos entre nosotros solamente porque hay una necesidad de lograr esta adhesión con el Creador. No hay otra meta que esta. Esto tiene que ser una obligación completa. Entonces tendremos éxito en el camino y no nos vamos a equivocar, ¿sí? Y después, cuando yo digo, ya estoy equipado con esta intención que quiero conectarme con el Creador, entonces me dirijo a personas que son como yo, que también quieren conectarse con Él. Entonces entendemos que nosotros somos como el cuerpo que se dividió en 620 y luego más y más pedazos. Hay varios pedazos en este cuerpo que entienden que tienen que llegar a esta adhesión con el Creador, ¿sí? Y entonces tenemos que conectarnos para hacer este trabajo. ¿Por qué tengo que conectarme específicamente a ellos? Yo podría conectarme a cualquier persona foránea, externa, extraños alrededor del mundo, en cualquier país o personas de mi familia. No, nos dicen que la conexión es con respecto a otras personas y debes empezar a influirlos a ellos y esta fuerza te lleva a la meta. Pero eso es un trabajo muy difícil, que no vas a encontrar combustible en este trabajo, no vas a encontrar apoyo en este trabajo. Por lo tanto, tú quieres encontrar tales personas, tales almas que son como tú, es decir, igual a ti. Entonces hay trabajo mutuo. Estamos tratando de conectarnos mutuamente, fortalecernos mutuamente y luego conectarnos con el Creador. Y después de esto descubriremos que la conexión entre nosotros y la conexión con el Creador es una y la misma cosa. ¿Qué significa que es una y la misma cosa? Que entre yo y tú, si hay un punto de conexión, un punto de contacto, esa unión entre nosotros, donde tenemos esa gota de goma que nos unirá, solamente en esa gota de goma mora el Creador, no en ti ni dentro de mí, pero solamente ahí, en esa gota. Si realizamos esa conexión, ahí será revelado el Creador. Entonces, ciertamente es deseable que encontremos personas que tengan la misma mente que nosotros, la misma meta que nosotros, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque todo, al fin y al cabo, yo encuentro apoyo en él y la otra persona encuentra apoyo en mí. Ahora, eso genera una pregunta. Si tenemos 100 personas, entonces, bueno, yo me voy a conectar con todos. Estamos rompiendo todas las barreras y nos dice, no, esto es muy difícil, yo no me puedo focalizar en 100 personas y dar atención a todos esos 100. Entonces, ¿qué es mejor? Mejor es que hayan personas que yo siento su respuesta, y yo sienta mi esfuerzo, yo sienta su esfuerzo. Entonces, que haya de alguna forma en términos de mentalidad, percepción, carácter, son personas que son un poco más cercanas a mí, una forma básica, bestial. Corporal. Yo estoy buscando a alguien, sí, a mis hermanos, ¿sí? ¿Qué significa a mis hermanos? Que son un poco más cercanos a mí, yo los entiendo mejor, ellos me influyen más. Y tal vez él tiene tales interpretaciones de lo que yo hago. No se entendió, disculpen. Entonces nosotros necesitamos conectarnos de tal forma donde haya un entendimiento mejor entre nosotros, entre personas, ¿sí? Entonces, en este entendimiento correcto,
podemos seguir. Nos escuchó, podría ser que hay señales un poco más externas, que hay un interés, hay un trabajo, participan juntos en algo, tal vez hay algo más cercano, en algo humano. No es literalmente el carácter que yo voy a medir cuánto el amigo tiene un carácter perezoso o no es así. La pregunta es cómo tú lo sientes, cuánto se entiende, te entiendes con el otro, cuántos influyen y ayudan. No tiene tanto que ver con el carácter. Hay personas aquí que realmente no se entiende para nada, pero eso también es bueno. Bueno, Gershon, pregunta, ¿acaso hay una conexión o una diferencia entre estos dos temas? El primer tema es la conexión con el Creador. El otro tema es asemejarnos a Él. ¿Hay una conexión entre estas dos cosas? Rav, conexión al Creador es igualdad. Es la misma cosa, no es corporalidad donde uno puede ser similar y no conectado, conectado y no similar. En la corporalidad tú tienes dos autos, por ejemplo, que son separados, pero no están conectados. En la espiritualidad no hay tal cosa. En la espiritualidad, en la medida en que hay más cualidades en común, entonces se convierten en la misma cosa. Esa es la ley de equivalencia de forma, la ley del espacio espiritual. Alumno. El estado constante, el estado constante, el estado fijo es que no cambia, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Rav, no entiendo lo que estás diciendo. Necesitamos una conexión nueva. ¿Qué significa una conexión nueva? Yo no necesito conectarme a más, a ti, tú a otro. No, si los dos estamos cambiando, entonces siempre hay una conexión nueva aquí. Entonces, ellos, si no están fijos, entonces siempre hay una renovación de esta conexión, si estamos cambiando, ¿sí? Alumno, por un lado, la persona se anhela a conectarse con el Creador y por el otro lado también quiere trabajar para el Creador con alegría. Rav, el Creador nos deja trabajar y también nos dijo que tenemos que estar contentos cuando trabajamos. Se está riendo de nosotros, quiere que nosotros suframos también y a la misma vez es como que alguien me pega y yo tengo que decirle gracias. En la espiritualidad, todo en la espiritualidad hay una indicación que hay un estado y tú no has llegado a ese estado. Si está escrito, por ejemplo, tienes que servir al Creador con alegría, entonces significa que hay tal estado. Y de ese estado de ahí en adelante, el trabajo en sí te da felicidad y alegría y no necesitas nada más que el trabajo. La acción en sí te satisface y eso es también a la misma vez la recompensa. ¿Todavía no has llegado ahí? Ok, pero más tarde lo entenderás. Está escrito en la página 63 que la persona no debe buscar consuelos como recibir abundancia, porque no hay que preocuparse. La preocupación debe ser adquirir el deseo de otorgar. Rav, la persona fue creada con el deseo de recibir. Quiere disfrutar. ¿Disfrutar qué? El Creador creó el deseo de recibir.
Es imposible decir yo quiero. Si yo quiero algo, significa que hay algo que me falta. Y esta cosa, si yo la recibo, entonces yo siento que a mí ya no me falta. Si solamente el Creador existe y creó a la criatura, y eso está claro, que la criatura es un deseo de recibir, un anhelo, para poder sentir a qué, al Creador. Y cuando el Creador no está presente, entonces ahí existe la criatura. Digámoslo de esta forma. ¿Qué es lo que la criatura, de qué empezó? Empezó Malhut Ein Sof. La luz se restringió, la luz desapareció y permanece el deseo. ¿Sí? Decimos la expansión de la luz y su desaparición califica a la vasija para su rol. Es decir, la luz desaparece y revela el deseo. No está ahí. ¿Por qué? Porque el creador está ausente. Luz y creador es la misma cosa, ¿sí? Entonces ahí tenemos a la criatura ahora. ¿Cuál fue tu pregunta exactamente? Alumno, la pregunta es ¿por qué lo escribe de tal forma? Y no dice que vamos a recibir la abundancia eterna. Rab, no, eso no es lo mismo que tú dijiste antes. ¿Qué es lo que dijiste antes? Escribe aquí que la persona no debe buscar consejos cómo recibir una abundancia. Más bien su preocupación debe ser para cómo puede tener un deseo de recibir, de otorgar, perdón. Rav, la persona fue creada para buscar placer. Quiere encontrar placer. La verdad es que quiere encontrar al Creador. Todos nuestros deseos. Bueno, nosotros no sabemos eso ahora, pero al fin y al cabo lo queremos a Él, queremos sentirlo a Él. Todos los placeres que tú ves ahora, de hecho, vienen de Él en diferentes vestimentas. Él está parado detrás de todo esto, Él nos llena y no hay otra fuente de placer. Sí, así es. Ahora, el problema aquí, si es así, justamente, si es así, entonces el problema es que nosotros necesitamos llegar a un estado donde no lo perseguimos. Como está escrito que yo tengo el sufrimiento del amor. No, la persona tiene que llegar a un estado donde no anhela recibir el placer, más bien anhela la conexión que el que da el placer. Para él, esta afinidad, esta importancia, esta consideración por el Creador se hace más importante para él que usar al Creador para recibir placer y llenarse a sí mismo. Para empezar, la importancia del Creador es un cero para nosotros, ¿sí? El deseo de usarlo, explotarlo, disfrutarlo, eso es un 100%. Ahora, yo tengo que llegar a un estado donde este 100% del deseo de disfrutarlo a él sea un cero, y el deseo de conocer su importancia, de conectarme con él, de estar con él, junto con él, ¿sí? Eso tiene que ser un 100%. Es decir, aumentar la importancia hasta un 100%. Opuesto a mi deseo de simplemente deleitarme a mí mismo en él. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Está escrito que este deseo para la importancia, yo debo recibirla, no la puedo generar de mí mismo, puedo solamente recibirla del entorno. Si el entorno no me da ese deseo, esta importancia, entonces no tengo ninguna oportunidad de encontrarlo por mí mismo. Eso es, alumno. Yo quiero conectarme con él para quiero recibir el placer de él. Rav, tú estás hablando de un estado de Lolishma, no en su nombre. Cuando nosotros aumentamos nuestro deseo de disfrutar espiritualidad en vez de disfrutar corporalidad. En este mundo
gracias a Dios, yo tengo cosas de las cuales yo disfruto. Comida, sexo, familia, el hogar, de placeres bestiales, corporales. Y luego tengo placeres humanos, dinero, respeto, conocimiento. Opuesto a esto, yo quiero ahora desarrollar mi consideración por un placer diferente, el placer espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque es del espíritu, es algo distinto, separado. No lo sientes tanto. Por lo tanto, ahora, a través de la sociedad, a través del estudio, yo desarrollo un deseo por el placer espiritual, que será más grande que el deseo por placeres corporales, que están ahora enfrente de mí. Si yo tengo éxito en llegar al estado donde estoy muriéndome para recibir deseos espirituales, que yo quiero al Creador, me estoy cayendo para llegar a Él. Y opuesto a esto, todos los placeres no se entendió. Si yo constantemente quiero esto, es una señal que yo he llegado al maxom, la barrera, el máximo deseo de recibir la espiritualidad. Nada más es requerido de nosotros. Si yo llego a eso, después de eso, yo puedo entrar a la espiritualidad, pero esto se me da a través de una pantalla y después de eso me están cuidando. No soy yo que hago la transición de lo lishma más grande al lishma más pequeño. No es para mí. Mi problema es solamente aumentar la espiritualidad de la forma que yo lo entiendo, que es algo. Todo este mundo, toda esta vida no vale la pena. Es solamente aquí para que yo me pare sobre esto y salte hacia la espiritualidad. ¿Cómo puedo hacer esto? Yo veo, hay algunas cosas, no. Voy a esperar a que me den castigos y golpes y escaparme de este mundo para ir a la espiritualidad porque no tengo opción. Eso no es el camino de la Torá, es un camino largo, miles de años de sufrimiento. Solamente es la sociedad que me tiene que dar esto. Tengo que traer una sociedad y que ellos me laven el cerebro. Me tienen que ayudar a pensar que la espiritualidad es lo mejor. Este mundo es una basura. La espiritualidad, o contrario a esto, este mundo es bueno, lo disfrutamos, pero la espiritualidad, eso es algo enorme, algo increíble, y eso es lo que yo recibo, esa influencia es la que yo recibo de los amigos. Sí. No tanto, sí. Estoy de acuerdo contigo. Si fuera fácil, entonces apretamos un botón y se termina todo. Pero no es simple. Alumno, si escuchas estas cosas altas, exaltadas de los amigos, pero tú lo sientes que es un poco artificial. Rab, no, tú no tienes que decir a los amigos, mira, el Creador es grande, yo tengo un producto que te lo quiero vender, mira cuán hermoso es, el Creador está brillando, es todo un producto excelente aquí. No, eso realmente es. Eso no puedes. Los amigos no van a comprar eso. No vamos a ser impresionados de esta forma, porque nosotros aquí en este grupo no somos las personas más delicadas, puedo decir. Las personas que vienen aquí vienen con un deseo de recibir duro, fuerte, grueso, ¿sí? Por eso necesitamos encontrar un lenguaje y ciertos medios y vestimentas
donde cada uno podrá ser impresionado de la forma máxima de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Después de todo, la verdad es que simplemente nos estamos escapando de esto, pero no tengo otra oportunidad si no tomo el combustible, las fuerzas y el empuje que vienen de nuestro entorno, porque dentro de mí no tengo nada con que comenzar para poder ni siquiera elevarme un solo grado, no tengo nada. Yo necesito recibir una necesidad para este grado espiritual de la sociedad. Yo no tengo una deficiencia para ese primer grado. La necesidad, yo lo recibo de la sociedad, el reconocimiento de la grandeza del Creador. La grandeza de este grado, el reconocimiento de esto yo lo recibo de nuestro entorno. Esto viene hacia mí como una posibilidad, como un empuje hacia él. Y yo recibo las fuerzas necesarias para poder avanzar hacia él, hacia el próximo grado. Todas las posibilidades solamente vienen de nuestro entorno. Inicialmente, desde el principio, yo no tengo la vasija. Y esto es porque si yo sí tuviera este cli, yo no necesitaría a nadie y tampoco necesitaría al Creador. No tengo una necesidad, porque no falta nada aquí, solamente falta el cli. Todo se encuentra en el cli. Yo tengo que revelar esta vasija. Si la puedo revelar si pudiera revelarla dentro de mí, entonces de este cli habría una revelación, el Creador sería revelado. Pero yo recibo una deficiencia de la sociedad, no es mía. La grandeza de la sociedad, que tampoco viene de mí, yo me dirijo a él, al Creador, y a través del rompimiento con esta sociedad, yo ahora merezco recibir la fuerza de otorgamiento que viene del Creador. ¿Qué es lo que tengo que invertir en la sociedad? Dice el amigo. La inversión depende de cuánto tú compras a un amigo y haces un Rav. ¿Sí? Correcto. Yo me conecto con otros para recibir de ellos lo que yo no tengo. Solamente en eso, en una forma sana. Si no, entonces, ¿cómo quieres hacerlo? Entonces, ¿cómo invertimos? Dice el Rav. Sí, si yo tengo que invertir y darle algo, yo tengo que darle algo. Entonces estoy buscando qué es lo que él quiere. ¿Y cómo puedo recibir? Hay un trabajo muy simple, no debemos escaparnos de esto y alumno, ¿cómo puedo aprender cuáles son sus deseos cuando yo me conecto con los amigos, Rav? El hecho de que tú te conectas con los amigos para llegar a adhesión con el Creador, eso invita sobre ti la luz circundante que abre tu alma. Empiezas a ver cuán opuesto eres de esta luz y empieza a revelar el ego. Si tú descubres tu ego en conexión con otros, tú entonces estás descubriendo que es solamente tú contra un amigo. No es el mismo ego que tú tienes que descubrir en relación al circundante, el creador y el otorgamiento. Es algo totalmente diferente. Ese es un ego bestial o animalista, del animal. Igual que los psicólogos en el militar que quieren romper el ego individual para que tengan esa necesidad de conectarse entre sí para poder sobrevivir en el ejército. ¿Sí? Si te quieres conectar con el otro por un deseo de conectarte con el Creador, entonces esto atrae la luz circundante y
el Creador se encuentra ya entre ustedes y revela tu inclinación al mal, el ego, el reconocimiento del mal totalmente de acuerdo a Él y no solamente de acuerdo a la bestia que necesita esta conexión. Viene una pareja a mí, el marido y la mujer están peleándose, se están acusando a sí mismos entre sí, están hablando mal de cada uno. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Van a conectarse? Está escrito, entre hombre y mujer está la Shejina. Esto no habla de nivel animalista. Es decir, si nosotros no tomamos en cuenta desde el principio que la acción final está en el pensamiento inicial debe haber esa conexión con él. Y ahora yo voy a realizar esta acción y conectarme con los amigos. Entonces tendrá éxito. Alumno, en todos los estados donde hay estas conexiones y el creador en la sociedad, esto le da a la persona una ilusión de relleno y deja a la persona. No se entendió la pregunta realmente, Rab. Está escrito que el sirviente del creador debe ser tan fuerte como el hierro. ¿Qué significa esto? Yo tengo que estar siempre dirigido con fuerza cuál es mi intención o mi pensamiento para poder avanzar siempre y escuchar un consejo de los amigos. Es decir, debemos de absorber qué generó en mí en relación a lo que yo quería, lo que yo logré después de recibir una impresión de ellos. ¿Acaso esta impresión ahora me da una satisfacción solamente que yo, gracias a Dios, estoy en las manos de amigos leales, estoy en la sociedad, puedo cerrar los ojos como un bebé? Ellos me van a llevar a algún lugar, al lugar prometido. O si yo recibí de ellos una verdadera impresión, pero ahora yo absorbo esta impresión y la convierto en mí, que estoy empezando a digerir lo que yo recibo de la sociedad y convertirlo en mí. ¿Qué significa? Yo abro el libro, empiezo a leer un artículo como Shamati, estudio una parte de Tess, y a través y gracias a su impresión, yo ahora quiero invitar la luz circundante. Si viene esta luz, apaga esta impresión y me da más el reconocimiento del mal, pero yo uso el reconocimiento del mal porque recibo una impresión de ellos y gracias a ellos yo invito a la luz circundante. Es decir, hay dos tipos de oportunidad aquí para avanzar. No me siento aquí, gracias a Dios recibo una buena sensación de mis amigos, estamos en el camino espiritual, gracias a Dios, y no hago nada, y eso es todo. Depende de cómo tú puedes usar lo que estás recibiendo. Alumno. Teóricamente puede ocurrir aquí, porque hay personas que están sentados aquí y... Sí, hay muchos amigos, personas que vienen aquí y entran en... por eso estoy diciendo que todos los días debe venir aquí, debe estudiar, deben tener un trabajo y necesita una influencia de la sociedad para que se pueda sostener en su hogar, con su familia, y también debe realizar ciertas acciones de trabajo en difusión. Por lo tanto, si uno no recibe el apoyo de la sociedad, entonces trabajas en todas estas cosas, pero estarás muy estresado y apenas podrás hacerlo y se convertirá en un trabajo formal, una formalidad, nada más. El cálculo se hace en los buenos estados, no en los estados malos. Más bien en los buenos estados, cuando se te ha dado desde arriba,
o bien desde arriba a través de los amigos, una cierta impresión, un combustible. ¿Acaso lo estás usando para buenas cosas o bien estás lleno y estás sentado ahí tomando una lata de cerveza en una hamaca, en algún lugar, tendido, y todo está bien, todo es muy bueno? O bien tú tomas esta impresión y realmente abres un libro y tú buscas donde no pudiste entender algo y realmente estás anhelando algo. Tal vez es el Talmud de Sefirot, había muchos lugares. Yo no podía descifrar lo que estaba ocurriendo ahí. Y esperé esos momentos donde estoy un poco más impresionado, un poco más claridad, una sensación más aguda, y yo entonces abrí esos lugares en el libro para poder ver si yo en esos momentos yo podía descifrar algo. Está escrito en Shammati, hay un artículo que nos sugiere que debemos hacer eso justamente. Bueno, vamos a estudiar ahora. Vamos a compartir nuestras impresiones de la clase, qué es lo que podemos aplicar en la decena. Dice el amigo, había muchas cosas. Volvemos siempre a ese tema de conexión al Creador. Esto pasa a través de la conexión con los amigos. Necesitamos encontrar tales amigos que son similares a nosotros, que tienen la misma cabeza que nosotros, que tienen una deficiencia que es similar a la nuestra, y con ellos queremos conectarnos y queremos descubrir que en la conexión entre nosotros en este lugar de unión, ¿sí? Ahí, en ese lugar, entre los deseos de los amigos, que son similares a los nuestros, de hecho, llegamos a un estado donde el Creador es revelado. Eso es, dice el amigo, conectarnos con los amigos que tienen un apoyo mutuo, que se ayudan mutuamente, con una meta común, y eso es lo que nos llevará al Creador. Sí, dice el amigo, hemos encontrado tales personas, el Creador nos ayudó, y les damos a Él mucha gratitud, y eso es lo que hacemos en el trabajo. Como dijeron los amigos, tenemos todo. Tenemos los amigos, los libros, el Rab, los cabalistas, toda la cadena de cabalistas y todo lo que podemos hacer. También en el artículo todo fue dado excepto el temor de Dios. Eso es lo que podemos Había muchas cosas hermosas de esta clase. Había un escrutinio de la sociedad. Dijo que la impresión que yo absorbo de la sociedad, debo digerirla y que se convierta en mi propia impresión. Yo puedo invitar libros y puedo leer y atraer la luz que reforma. Es decir, a través de la impresión que yo recibo de los amigos, al fin y al cabo puedo atraer y absorber esta luz circundante. Dice el amigo, un resumen general. Toda esta clase fue sobre esta conexión entre el Creador y los amigos. A través de los amigos podemos descubrir esta deficiencia de querer conectarnos con el Creador. Toda esta clase circula alrededor de esto. Había una que otra cosa también que existían. Es decir, había este tema que aún en la conexión con la sociedad también tiene que existir en forma animal. La persona no se puede conectar con 100 personas, pero no se puede conectar con 100 personas, entonces primero tiene que conectarse con personas que son un poco similar a él en un nivel animalista, y con ellos puede construir
puede construir una decena, creo que dijo, hacia esta conexión espiritual. Y esto ocurre porque el Creador dividió el alma y la persona tiene que generar esos esfuerzos hacia la conexión para descubrir la deficiencia. Sí, dice el amigo, está escrito en el artículo de Rabash que nos hemos reunido aquí para convertirnos en un Adam, hombre, Adam de la palabra domé, similar. Y la espiritualidad se asemeja al Creador y conexión con el Creador es la misma cosa. Cada uno debe llegar a la conexión con el Creador a través de la conexión con los amigos. Y el poder de conectarnos con los amigos podemos recibirlo solamente del Creador. Y debemos pedir esta fuerza. Sí, dice el amigo. Se nos dio, este lugar de conexión con los amigos, como fue escrito aquí. Tenemos que buscar una vida social, personas que se asemejan a nosotros, similares a nosotros. Esa es la fuerza que podemos recibir entre nosotros, ayudarnos mutuamente, si no la persona no puede avanzar y no seremos capaces de llegar a la meta. Y de hecho nos completamos mutuamente al corregir el rompimiento y podemos venir o llegar a ser similares al Creador eventualmente. Sí, dice el amigo, la persona tiene todo tipo de deseos bestiales, humanos, y tiene que desarrollar ese deseo para la espiritualidad, entrar en una sociedad y que le dicen a él que esto es lo mejor, el mejor deseo, y podrás recibir. Vamos a ir a la próxima parte de la clase y vamos a primero cantar una canción. Lejaim. Go around the world, let everybody hear. A broken heart is clear. Has everybody seen what all the walls can bring? Now love will be the choice, a song for each and every human voice. We know we can't go on chasing dreams through the dark. Now everyone is here, sharing one heart. They are voices from some distant place, and we hear them growing louder and louder each day. All around the world, around the world, all around the world. Around the world. Is there a chance for love to go around the world? Let everybody hear. A broken heart is clear. How's everybody sing what all the walls can bring? Love will be the choice, a song for each and every human voice. We know we can't go on chasing dreams through the dark. Now everyone is here, sharing one heart. They are voices from some distant place,